Cierto que existe una reina del cielo, a quien en conceptos terrenales cabría denominar también Madre originaria de purísima virginidad. Pero ella ha existido eternamente en las alturas supremas y nunca fue encarnada en la tierra. Es su imagen radiante y no ella verdaderamente la que puede ser vista o sentida intuitivamente en ciertas ocasiones por seres humanos profundamente conmovidos. Y también por su mediación se producen a veces ayudas repentinas a las que se llaman milagros. Culto. El culto debe ser la forma visible del afán por acercar de algún modo al entendimiento humano aquello que es incomprensible desde el punto de vista terrenal. Ese afán que cobra forma visible debe ser, sí, pero desgraciadamente aún no lo es, pues muchas cosas deberían tener formas enteramente distintas si éstas hubiesen surgido de tal afán. El camino recto, a tal efecto, exige precisamente que las formas exteriores provengan de lo más profundo del alma. Mas todo cuanto vemos hoy día es una estructura de orden intelectual en la que las intuiciones han de ser empotradas a posteriori. El camino que se sigue, pues, es justamente el contrario, el equivocado o falso, cabría decir también, el que nunca puede portar realmente vida en sí mismo. Por eso muchas cosas se presentan de manera tosca o inoportuna, mientras que, adoptando otra forma, se acercarían mucho más a la intención verdadera, logrando así un efecto convincente. ¿Cuántas cosas bien intencionadas repugnan por necesidad en lugar de convencer, por no haberse encontrado aún la forma adecuada, forma que el intelecto jamás podrá dar a lo terrenalmente incomprensible? Lo mismo ocurre en las iglesias. La estructura intelectual orientada a adquirir influencia en la tierra salta a la vista con sobrada claridad y ciertas cosas buenas no logran conmover porque la impresión que dan carece de naturalidad. Ahora bien, solo lo que no concuerda con las leyes de la creación se manifiesta de manera antinatural. Mas he aquí que precisamente las cosas de este género son las que abundan en los cultos actuales, donde todo cuanto es opuesto a las leyes naturales de la creación es envuelto simplemente en una misteriosa oscuridad. Precisamente al no hablar el hombre nunca a tal respecto de una luz misteriosa, sino siempre inconscientemente de una oscuridad, da en lo justo, pues la luz no conoce encubrimientos y, por ende, tampoco misticismo, para los que no habría lugar en la creación que, surgida por la voluntad perfectísima de Dios, funciona autoactivamente a ritmo inmutable. Nada hay más claro en su funcionamiento que precisamente la creación, que es la obra de Dios. En ello estriba el secreto del éxito y la continuidad o del derrumbe. Ahí donde se haya edificado sobre las leyes vivientes de la creación, éstas ayudarán y aportarán éxito y también perenidad.
Pero ahí donde las leyes no hayan sido respetadas, ya sea por ignorancia o por obstinación, el derrumbe acabará produciéndose indefectiblemente, tarde o temprano. Pues, a la larga, una construcción tal no podrá mantenerse en pie porque carece de fundamento sólido y estable. Por eso resultan efímeras tantas obras humanas que no tenían por qué serlo. Entre ellas figuran no pocas formas de culto de toda clase que continuamente han de ser sometidas a nuevas modificaciones para evitar que se derrumben por completo. Con su palabra, el Hijo de Dios mostró a los seres humanos de la forma más sencilla y clara el camino recto por el que ha de avanzar su vida terrenal en conformidad con la actividad funcional de la creación, para que, ayudados por las leyes divinas, sean apoyados y elevados hacia las alturas luminosas, a fin de obtener paz y alegría en la tierra. Pero, desgraciadamente, las iglesias no siguieron el camino que el Hijo de Dios mismo había trazado y señalado con toda exactitud para retención y elevación del género humano, sino que añadieron a su doctrina no pocos elementos nacidos de sus propias especulaciones, sembrando así una confusión que, por necesidad, había de dar lugar a divisiones, puesto que no estaban en consonancia con las leyes de la creación y, por lo mismo, con todo lo extraño que parezca, eran contrarias a la clara doctrina del Hijo de Dios, de quien ellas mismas tomaron el calificativo de cristianas. Así, por ejemplo, en el caso del culto mariano de los católicos romanos, Jesús, que todo lo enseñó a los hombres, cómo debían pensar y obrar, y aún cómo debían hablar y rezar para hacer lo que es justo y conforme a la voluntad de Dios. Dijo, jamás palabras alguna sobre este culto. No, nada dijo de él. He aquí, pues, una prueba de que no era de su voluntad, de que no debía existir. Es más, algunas palabras suyas prueban incluso lo contrario de lo que exige el culto a María. Con todo, es obvio que los cristianos quieren sinceramente seguir a Cristo y solo a Él, pues, de lo contrario, no serían cristianos. Que por industria humana se hayan hecho adiciones a su doctrina y las iglesias baptistas obren de forma distinta a la que Cristo enseñó, no es sino una prueba de que éstas tienen la osadía de encumbrarse por encima del Hijo de Dios. Pues tratan de corregir sus palabras, instaurando nuevas prácticas que el Hijo de Dios no quiso que fueran, ya que, de otro modo, después de todo cuanto enseñó a los hombres, sin duda también se las hubiera enseñado. Cierto que existe una reina del cielo, a quien en conceptos terrenales cabría denominar también madre originaria de purísima virginidad. Pero ella ha existido eternamente en las alturas supremas y nunca fue encarnada en la tierra. Es su imagen radiante y no ella verdaderamente la que puede ser vista o sentida intuitivamente en ciertas ocasiones por seres humanos profundamente conmovidos. Y también por su mediación se producen a veces ayudas repentinas a las que se llaman milagros.
Pero una visión directa y en persona de esta reina originaria es absolutamente imposible, incluso para el espíritu humano ya maduro, pues, según las inalterables leyes de la creación, cada especie solamente puede ver la especie de la naturaleza idéntica a la suya. De aquí que el ojo terrenal no puede ver otra cosa que lo terrenal, el ojo etéreo solamente lo etéreo, y el ojo espiritual nada más que lo espiritual, etcétera, etcétera. Y porque el espíritu humano no puede ver más que lo espiritual, que es de donde él mismo procede, es incapaz de contemplar verdaderamente a la reina originaria, de género mucho más elevado. Lo único que puede ver, si recibe la gracia, es su imagen espiritual radiante que, apareciendo como algo viviente, puede tener en su irradiación una potencia tal que realice milagros ahí donde encuentre un terreno preparado para ello gracias a una fe inquebrantable o como consecuencia de una emoción profunda de aflicción o de gozo. Esto forma parte de la actividad de la creación, emanada de la voluntad perfectísima de Dios y regida por ella. En esta actividad se hallan, desde el principio y para toda la eternidad, todas las ayudas destinadas al hombre, a menos que él mismo se aleja de ellas con su engreimiento de querer saberlo todo mejor. Dios actúa en la creación, pues su obra es perfecta. Y es precisamente por esta misma perfección que el nacimiento terrenal del Hijo de Dios tenía que ser precedido por una procreación también terrenal. Quien afirma lo contrario duda de la perfección de las obras de Dios y, por consiguiente, de la perfección de Dios mismo, de cuya voluntad surgió la creación. Una concepción inmaculada es una concepción realizada en el más puro amor, en contraposición a una concepción en pecaminosa lascivia. Un nacimiento terrenal sin procreación no existe. Si una concepción terrenal, es decir, una procreación, no pudiese darse sin mancha, entonces por fuerza habría que considerar toda maternidad como un mancillamiento. Dios también habla a través de la creación, expresando claramente su voluntad. Reconocer esta voluntad es el deber del hombre. Y el Hijo de Dios indicó con su santa palabra el camino recto a seguir, porque la humanidad no hacía nada por reconocerla, enmarañándose así más y más en las leyes autoactivas de la creación. Con el tiempo, la ignorancia y el uso indebido de este mecanismo invariable de la creación acabarían necesariamente por aniquilar al hombre. En cambio, esa misma actividad elevará a la humanidad cuando esté viva conforme a la voluntad de Dios. La recompensa y el castigo de que el hombre se hace acreedor están contenidos en la actividad de la creación, dirigida constante e invariablemente por la voluntad de Dios. En ella se halla también la reprobación o la redención. Es inexorable y justo, siempre objetiva y jamás arbitraria. En ella se manifiesta la indecible grandeza de Dios, su amor y su justicia. En ella, es decir, en su obra confiada al hombre,
como también a otros muchos seres, para que les sirve de morada y patria. Ha llegado el tiempo en el cual es indispensable que el hombre adquiere este saber para que con plena convicción llegue al conocimiento de la actividad de Dios manifestada en su obra. Entonces, todo ser humano se mantendrá aquí en la tierra firmemente erguido, con la voluntad jubilosa de obrar, dirigiendo su mirada hacia Dios en la más profunda gratitud, pues al haber reconocido, se mantendrá para siempre unido gracias al saber. Para transmitir al hombre este saber que le proporcionará una convicción clara y una visión de conjunto de la acción de Dios en su amor y su justicia, he escrito la obra en la luz de la verdad, la cual no presenta lagunas, sino que contiene respuestas a toda pregunta y reporta claridad a los hombres, mostrándoles cuán maravillosos son los caminos de la creación mantenidos por innumerables servidores de su voluntad. Pero solo Dios es santo. Abtrushin, mensaje del Grial. Eso es una disertación del capítulo Culto de la obra eterna y sagrada en la luz de la verdad, mensaje del Grial. Para la absorción apropiada del mensaje del Grial, es esencial leer las disertaciones en las secuencias dadas. De otra forma, habrán lagunas que imposibilitarán un entendimiento completo. La obra, en la luz de la verdad, es una fuente de conocimiento puro para todos aquellos quienes sinceramente buscan por la verdad.